Este miércoles, en La Pinza, la tertulia de la radio, hablaremos de los ayuntamientos en España, realizando un análisis de su funcionamiento durante la dictadura y tras la Constitución. Para tratar este tema tendremos, como siempre, a nuestros contertulios habituales, a los que en esta ocasión les acompañarán como invitados Antonio León, alcalde de Torre Pacheco, y Juan López, exalcalde pedáneo de Los Alcázares entre 1969 y 1971. No lo olvide, este miércoles a las 7 de la tarde nos escuchamos en La Pinza, la tertulia de la radio. Presenta y dirige Isidoro Jesús Martínez López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Damos comienzo, les habla Isidoro Jesús Martínez y vamos a dar comienzo a una nueva emisión del programa semanal La Pinza. Bueno, pues esta es la sintonía elegida por un servidor para esta tarde. La verdad es que has quedado descansando. Le he dado unas cuantas vueltas a la cabeza y a encontrar una música que fuese acorde con la administración local o con los ayuntamientos no era, o por lo menos para mí no era nada fácil. He elegido esta romanza, que además es preciosa, titulada Mi aldea, de la no menos famosa zarzuela Los Gavilanes, del grandísimo maestro de zarzuela, Jacinto Guerrero, y que se estrenó en Madrid, creo recordar, por allá por el año 1923 en el Teatro Apolo, que era donde en aquella época se estrenaban todas las grandes zarzuelas que se hacían en España. Bien, Mi aldea... Además, creo que está cantada por Miguel Fleta, ¿puede ser? Sí, pero esta versión que yo le he pedido a ellos es de Plácido Domingo. Esta versión la hizo, también la cantó Miguel Fleta, Miguel Burro Fleta, precisamente. Bueno, pues vamos a hablar de la administración local, de los ayuntamientos, y con un subtítulo que Jesús Galindo, creo que muy acertadamente, señala como la administración local o los ayuntamientos en la dictadura y después de la Constitución Española de 1978. Y estaba diciendo que he elegido este tema, esta romanza de Mi aldea, porque al fin y al cabo el ayuntamiento, el municipio, no deja de ser también, aunque hoy hayan crecido muchísimo los municipios, un sentimiento. Y aquí pues hay una evocación del tenor sobre la aldea, después de volver de las Américas, aún recuerda con cariño lo que fue su pueblo, lo que era su aldea. Bien, pues para hablar de este tema, que yo considero apasionante y espero que a los oyentes también les guste, contamos con la presencia de nuestro alcalde, de don Antonio León Garre. Buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes a todos los contertulios que estamos en esta mesa y también a los oyentes que nos están escuchando a través de las ondas. Y de un alcazareño, yo diría que un alcazareño de pro, Juan López Ros, que es en la actualidad director de Cáritas Parroquial de Los Alcázares, es también hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Asunción de Los Alcázares, entrañable templo, entrañable iglesia y entrañable imagen y entrañable sentimiento el que existe en Los Alcázares por la Virgen de la Asunción. Pero el motivo de que hayamos llamado a Juan no es por estas lides, sino precisamente porque fue alcalde pedáneo de 1967 a 1970, no, por 71, en la zona o en la parte jurisdiccional del municipio de Torre Pacheco, porque ya saben ustedes que Los Alcázares dependían de dos ayuntamientos, de San Javier y de Torre Pacheco. Y porque además es un hombre que tiene formación suficiente para poder hablar de este tema. Buenas tardes, don Juan. Muy buenas tardes, querido Isidoro, muy buenas tardes, contertulios, y muy buenas tardes a todas las personas que nos oyen ahora o después por las redes sociales. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el piropo que has echado a la iglesia, al templo, a la imagen, y muchas gracias por eso, por estar aquí con vosotros, que va a ser un placer. Bueno, por cierto, no lo he dicho por decirlo, lo he dicho de corazón, el piropo hacia la Virgen de la Asunción. Las gracias. Y los contertulios habituales, don Jesús Galindo, hola, otro alcazareño de pro, y su hermano don Miguel Galindo, pachequero de pro, pero también alcazareño de origen. Yo tengo la doble nacionalidad. Cuando nací, mi padre me apuntó en Torre Pacheco y me crié en Los Alcázares. Por Bueno, lo tanto, que en aquellos años, según donde nacía, o nacía en San Javier a efectos registrales o nacía en Torre Pacheco. yo tengo la doble nacionalidad. Bueno, la tengo y la mantengo. Y bienvenidos a ambos. Y también a nuestro poeta habitual, don Alejandro Aparicio, que esta tarde
yo espero que no lo pongamos en otro grave aprieto, como en otras ocasiones. Tú presta atención, que siempre le sacas punta poética a lo que aquí hablemos por la tarde. Bienvenido. Procuraré hacerlo. Buenas tardes a todos. Bien, pues vamos a hacer una primera ronda de intervención. Yo tengo aquí unos datos estadísticos, pero los voy a sacar después, porque si no puede ser ahora mismo casi agotador que lea lo que tengo aquí anotado. Vamos a empezar, si os parece, iba a decir por la persona que nos llega de fuera, en realidad no nos llega de fuera, Juan no es ningún extraño, pero en fin, por la persona que viene de 7 kilómetros más hacia el mar menor, por Juan López, para hacer una primera ronda. Y la primera ronda sería con una pregunta que yo consideraría básica. La administración local, por decirlo de manera genérica, los ayuntamientos, las diputaciones, pero fundamentalmente los ayuntamientos, ¿cómo consideráis vosotros que es su estado en la actualidad? ¿Tienen algo que decir? ¿Pintan algo? ¿Pintan poco? ¿Gozan de la autonomía que realmente proclama de ellos la Constitución? ¿Se les ha limitado? ¿Cumplen la función? En fin, empecemos por Juan López. Una pregunta facilísima, esa se resuelve Rápida. Lo has puesto muy difícil, pero en fin, pienso que los municipios deben cumplir una tarea, que es la de fundamentalmente atender las necesidades del ciudadano en todos sus aspectos. Pero hoy día todo va en función de el dinero. El dinero que nos condiciona los presupuestos municipales, que condiciona los presupuestos regionales y los nacionales. Entonces, yo entiendo y tengo delante a un alcalde, al cual celebro su presencia o el conocimiento personal que pueda tener ahora mismo con él, y sé de las preocupaciones que con seguridad está teniendo en su administración, porque el ciudadano exige cosas que son del día a día. Necesita una limpieza en las calles, necesita un alcantarillado que funcione, necesita una circulación y unos aparcamientos y necesita muchísimas cosas que sí, que son la obligación, pero que desgraciadamente los municipios están ahora mismo muy condicionados por otras presiones distintas, ajenas a las necesidades del ciudadano, porque vienen condicionados por presiones ideológicas que los condicionan en determinadas áreas. Yo entiendo que esa es una preocupación, pero que por otro lado el pueblo pasa de eso y lo que necesita son servicios y auténticas atenciones del municipio, pero fundamentalísimamente, por encima de todo, el ciudadano tiene que considerar el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento como su propia casa, y muchas veces es probable que porque vienen las cosas como vienen, se encuentra que su propia casa no lo atiende a él como hijo de esa casa. No es una queja puntual hacia nada, es una deducción fácil que hago al ver el funcionamiento de muchos municipios o a oír a muchas personas que hablan en ese sentido. Bien, pues es una primera reflexión. Señor alcalde, don Antonio. Pues yo creo que los ayuntamientos, como bien dice Juan, somos la administración más cercana al ciudadano. Los ciudadanos, cuando tienen alguna necesidad, donde primero acuden, lógicamente, es al ayuntamiento, es la casa de todos, es su casa y es donde primero acuden al ayuntamiento y a los concejales, alcaldes, ediles, que hemos sido elegidos directamente por ellos. Y el ayuntamiento pues está para servirlos, el ayuntamiento está pues para atender todas esas necesidades, pero nos vemos condicionados por un conflicto de competencias, en los cuales los ayuntamientos tenemos unas competencias, unos servicios que prestar, pero hay otras competencias, otras atribuciones que corresponden a la administración regional, a la comunidad autónoma, pues llámese educación, sanidad, carreteras. Hay otras competencias que competen a la administración del Estado, pero eso el ciudadano no lo sabe. No lo sabe, él tiene una necesidad y no sabe si quien tiene que resolver pues esa deficiencia es el ayuntamiento o es la comunidad autónoma. Pero claro, donde primero acude Perdona, Antonio, es el ayuntamiento. o la concesionaria de la autopista.
o la concesionaria de la autopista o de cualquier otro servicio donde tengan que acudir. Pero normalmente el ciudadano desconoce si tiene que ir a poner su queja al concesionario o a la autopista, a la autopista, al Ministerio de Fomento, a Tráfico, No, a la, si lo a la digo porque Guardia es muy Civil. gráfico lo que estás diciendo Sí, y sí, ahora sí. estamos viviendo una situación Claro. relativamente... Pero lo más inmediato que tiene el vecino es acudir a su ayuntamiento. Y el ayuntamiento, yo creo que y lo digo yo en primera persona, que estamos encantados de servir y encantados de dar la solución a los problemas que plantean. Pero claro, nos encontramos que no corresponde a nosotros hacerlo y lo haríamos de muy buena gana, resolveríamos muchas cosas, pero no tenemos ni la competencia legal ni por supuesto tenemos los medios. Ojalá tuviéramos los medios pues para arreglar carreteras. La gente pues se queja de la carretera entre Torre Pacheco y Dolores, viene el ayuntamiento, le explicamos que nosotros nos gustaría arreglarla, pero ni tenemos el dinero, ni la competencia, ni nos corresponde a nosotros. Y así, pues muchísimas cosas. Pero yo creo que ahora mismo los ayuntamientos, no el de Torre Pacheco, en general, todos los ayuntamientos estamos haciendo un esfuerzo por prestar unos servicios, los que nos corresponden, y además los que no nos corresponden también los prestamos porque somos conscientes pues de esa necesidad que hay. Y luego pues la financiación, pues claro, lógicamente de las otras administraciones no va a llegar, pero aún así los ayuntamientos estamos prestando esos servicios y además haciendo un esfuerzo económico importantísimo, porque estamos aplicando austeridad en el gasto, no por ahorrar, sino por pagar lo que se debe. Y entonces yo creo que esa situación es general en todos los ayuntamientos. Don Jesús, Vaya. ataque usted hechas estas presentaciones por parte de los dos contertulios invitados, ataque usted que ya tendrá tiempo su hermano Miguel de atacar en sentido de contrario. reatacar. Bueno, yo voy a hacer también una pequeña La fama, que uno tiene. descripción y luego entraré como elefante en cacharrería, pero más tarde. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Antonio ha estado comentando con respecto a la actitud de los ayuntamientos frente a la demanda de servicios que cada vez más los ciudadanos, lógicamente, demandan como consecuencia de la época en la que estamos viviendo, en donde el concepto de demandarle a la administración que le sirva y que le dé servicios es como una obligación. Y los ayuntamientos, al ser, como él ha dicho, la institución que más cercana al administrado está, pues es el que se lleva normalmente la primera bofetada casi siempre. Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio en que, y bueno, y también Juan lo ha comentado, en que aquí hay un problema que es de definición fundamental de las competencias y que éstas estén perfectamente delimitadas y financiadas. Sabemos perfectamente que los municipios en este momento, en la mayoría de los casos, no tienen suficientes recursos para financiar los servicios básicos en algún momento que tienen que prestar. Luego, por otra parte, el ayuntamiento, al ser la administración más cercana al ciudadano, es la primera que ofrece una ayuda o ofrece cualquier tipo de solución a un problema determinado que se presente inesperadamente. Por ejemplo, hace un año y unos días, tuvimos en esta zona unas lamentables inundaciones que dejaron realmente un reguero de desastre y un reguero de muchos problemas familiares. Que te lo digan a ti, que recibiste el agua. Que me lo digan a mí, efectivamente. El ayuntamiento fue el primero que tuvo que poner sus medios, escasos, evidentemente, para hacer frente a esa catástrofe, porque fue una catástrofe. Pero es que nos encontramos a más de un año de ese problema, y el alcalde nos lo podrá referir, ahora empiezan a decir que van a venir ayudas. Si le dejamos al alcalde el micrófono para eso que estás diciendo, se nos termina el programa solo con lo que él tenga que decir sobre ese particular. Seguro. ¿Qué ha tenido que hacer el ayuntamiento de aquí para atrás? ¿Estarse quieto? No, no puede. No puede, tiene que asumir esos problemas. ¿Con qué medios? Pues ahí es donde está realmente el gran problema. Bueno, pero luego entraremos en ese detalle, que además Juan casi lo ha dejado entrever.
tampoco a mí me parece justo que en determinadas situaciones los guantazos se los lleven los alcaldes y otros se vayan de rosita. Don Miguel, hable usted, si tiene voz. Si tiene usted voz después de tantos días de vacaciones. Que no tiene voz, mi hermano, ya lo habrás visto. Yo, la voz sí me queda. No sé si es mi voz o la voz de la conciencia. Exactamente, de Pepito Grillo. Bueno, como se ha planteado el programa de hoy, es de hacer un examen, no examinar a nadie, sino hacer un examen de la labor de lo que era el ayuntamiento, pues en la dictadura y después en la democracia. Y voy a intentar ceñirme a eso, porque solamente nos estamos volcando hacia un lado. Por supuesto, yo estoy con Juan, pero añado un punto más. La premisa de cualquier ayuntamiento es cubrir las necesidades de la ciudadanía. Punto 1. Punto 2, procurar el desarrollo del pueblo. Porque cubrir las necesidades de la ciudadanía es relativamente fácil. Con sus propios impuestos se pagan las soluciones, si se llevan bien las cuentas. Pero hay que procurar también el desarrollo de ese pueblo. Todo el mundo busca que su pueblo sea el mejor y el más grande. En la dictadura, pues yo pienso que se cubrían ambos puntos cómodamente, porque era unidireccional. Venía de arriba, te decían lo que tenías que hacer, cómo tenías que hacerlo, y todo el mundo boca abajo. Si no se cumplían las expectativas, se cumplían. Y si se cumplían las expectativas, también se cumplían. Pero funcionaba hasta cierto punto. Llega la democracia, y yo creo que pienso que hubo una eclosión impresionante. Se hicieron muy bien las cosas porque todos los partidos políticos remaban hacia un mismo sitio, hacia su pueblo, a beneficiar a su pueblo. Llega la partitocracia, que ya no estamos hablando de la primera democracia que todos conocimos, y resulta que los partidos, por lo menos esa es mi impresión, utilizan los ayuntamientos para zancadillearse mutuamente. Miran muy poco en interés del pueblo y muy mucho en interés personal y de su propio partido. Entonces, ya no se suman hombro con hombro para solucionar problemas, sino que se utiliza cada hombro para crear problemas al otro. Y esto se ve desde la calle, el ciudadano lo ve clarísimamente, el ciudadano no es tonto, puede ser gandul, puede no tener iniciativa, puede hacer solamente política de barra-bar, como yo digo, de barra de bar, pero tonto no es. Y lo que aprecia el ciudadano es eso. Los partidos hoy en los ayuntamientos se dedican al que está en la oposición, joder, al que está delante. Algunas veces con razón, la mayoría de las veces sin ella. Solo para crear problemas, para ponerme yo. Entonces, ¿dónde está el interés? Trabajar en el interés de ese pueblo. Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de este pueblo, ni estoy hablando del pueblo de al lado, ni del pueblo de enfrente. Estoy hablando, por favor, en términos generales. Dictadura, democracia, partitocracia. 3 formas de ver el mismo problema. Vamos a entrar ya un poquito más en materia, si os parece, y volvemos a hacer otra ronda, o ya nos interrumpimos, como queráis. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay nada más y nada menos que 8.125 municipios. Sí. Es decir, estamos hablando de 8.125 varas de alcalde. Sí. Y de estos 8.125, el más grande a nivel de superficie es el municipio de Cáceres, y el más pequeño es un municipio llamado Emperador, en la provincia de Valencia, que tiene 3 hectáreas, por lo que es lo mismo, 30.000 metros cuadrados, o hablando en términos campesinos, 3 fanegas. 3 campos de fútbol, que es como la 3 gente campos de fútbol. lo entiende ahora mismo. 3 campos de fútbol. Sí, y además, de hecho, se detalla así, en Google, en Internet, se detalla así como la extensión, la capacidad de 3 campos de fútbol.
Claro, es una reminiscencia histórica que viene de épocas pasadas y los habitantes de ese pequeñísimo municipio, que además se asfixia porque tiene a Valencia y tiene a Mislate, tiene una serie de ayuntamientos más grandes alrededor, los ciudadanos de ese municipio están dispuestos a cargar con su ayuntamiento antes que perder la municipalidad. Sabemos que hay municipios en España que tienen un habitante o dos habitantes, incluso algunos que están completamente abandonados, carentes incluso de gestión. Bueno, ¿a dónde nos puede llevar todo esto? Quiere decir, esto en el contexto de Europa no deja de ser una singularidad. En Europa no hay tantísimos municipios. Yo simplemente voy a ofrecer unos datos para que a continuación vosotros habléis. Me vaya a permitir... Yo diría irracionalidad, son no datos singularidad. muy curiosos. Fijaros, por ejemplo, la provincia de Murcia o la región de Murcia tiene 45 municipios. Y tiene 45 porque se añadieron los alcázares en el año 83. Correcto. Si no, serían 44. Es decir, muy pocos municipios, digamos, muy pocos. Alicante, que está limítrofe, 141. Almería también limítrofe, 103. Granada, 172. Jaén, 97. Y Albacete, que también es limítrofe, 87. Entre las comunidades autónomas uniprovinciales, Asturias tiene 78. Es decir, sigue teniendo muchos más que Murcia. Madrid, 179. Navarra, 272. La Rioja, 174, y Cantabria, 102. Empiecen ustedes por donde quieran. Mira, Por cierto, solo Buen una puntualización a algo que ha dicho Miguel, pero no por sacarle un defecto, sino porque conviene aclararlo. Es cierto, vamos, esta es mi opinión, que a los ayuntamientos les corresponde cubrir las necesidades ciudadanas, pero dentro de sus competencias. Claro. Porque las competencias, como se ha dicho antes, me parece que lo ha dicho, Lo ha dicho el alcalde. Lo ha dicho Jesús, el alcalde. perdón. Sí están definidas en la ley de régimen local. Lo que no está definido tan claramente, y eso el alcalde ahora podrá decirlo, es la contribución del Estado o de la comunidad autónoma para que determinadas competencias, propias o impropias, se puedan prestar al ciudadano debidamente. Bien, pues, después de estos datos estadísticos, pues, el que quiera que empiece. Mira, cuando comenzó la última crisis, uno de los temas que salieron a la palestra fue precisamente el número de municipios que hay en España y se hizo una comparación importante con otros países de Europa, donde, por cierto, Italia, que también va sobrada, hizo una reforma de la ley de régimen local y comenzó lo que aquí no hemos sabido, querido, podido, no lo sé, hacer, que es una racionalización, fusión y mancomunación de municipios para llegar a un número menor de administraciones que pudiera abaratar, evidentemente, el mantenimiento de todos estos municipios. Esto es algo que España lo tendrá que hacer sí o sí en algún momento. No es posible, por más que en España exista esa figura que no la entiende nadie, nada más que nosotros, de las diputaciones famosas, que es precisamente para paliar la falta de recursos de los municipios pequeños de tantas y tantas comunidades autónomas, fundamentalmente en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Claro, salvo en las comunidades uniprovinciales donde no hay diputación, ya fastidiarse. Efectivamente. Entonces, al final aquí, como en tantos temas en España, hay que ponerle el cascabel al gato, hay que ponérselo. Pero no nos ponemos de acuerdo. Tenemos un problema que es de afinidad a la hora de determinados problemas que son genéricos en el país, a afrontarlos de una forma conjunta, al menos con la mayoría de los dos grandes partidos, y que pacten, porque no creo que sea tan difícil llegar a ese tipo de acuerdos si se llegan desde la cúpula. Lo que está claro es que a un presidente de una comunidad autónoma tú no le puedes pedir
que haga una racionalización de tus municipios cuando los alcaldes lo están yendo a ver todos los días y están comiendo con él y están cenando con él. No, eso se tiene que hacer desde las alturas de la administración del Estado con una norma que realmente se cumpla en todo el territorio español. Porque si no, al final esto es que no hay quien lo gobierne. Seguimos con los mismos 8.200 municipios desde hace más de 50 años. Pero eso tiene un problema, Jesús, y ahora entréis si queréis. En mi modesta opinión tiene un problema, y es que aunque lo básico sigue estando en manos del Estado, lo que es la legislación básica, en materia de comarcalización, mancomunidad, está transferido. Es que aquí tenemos, no perdamos el norte de que vivimos en un Estado cuasi federal, que casi a veces uno preferiría que fuera federal, porque esto desde luego es difícil de entender incluso dentro del contexto de Europa. Yo creo que aquí el alcalde debe decirnos algo. Yo creo que estamos hablando de la racionalización de municipios cuando se empezó a hablar de que sería conveniente unir municipios, pero yo creo que en la región de Murcia ese problema no es, porque la región de Murcia será, o la provincia de Murcia en este caso, sería de las provincias que menos municipios se ha tenemos. puesto de manifiesto. Solo somos 45, lo cual conlleva que somos los municipios más grandes en extensión de España. El de Lorca es enorme, ya no solo en extensión, pero por ejemplo en complejidad Murcia, pues el propio municipio de Murcia, que tiene más de 500.000 de habitantes, no solo en la ciudad, sino todas las pedanías de Murcia, que cualquier pedanía de Murcia es más grande que cualquier municipio de Murcia. Y Cartagena. Entonces, y la propia Cartagena también, efectivamente. Pero ahora mismo yo creo que en la región de Murcia no existe el problema ese de intentar unir municipios. Por ejemplo, en Burgos, que son casi 300 municipios, con municipios de 20 personas, pues ahí sí que es posiblemente sea más racional unir esos municipios para poder prestar mejor esos servicios. Pero ahora mismo yo creo que el problema lo tenemos en la definición de las competencias. Aunque, como dice Isidoro, que está escrito cuáles son las competencias, pero no están en la realidad, de facto no existe esa limitación. Por comparar, como decía el título del debate, que era la comparación entre municipios después, o sea, en la democracia y antes en la época de la dictadura, nos encontramos que en la época de la dictadura no existían las comunidades autónomas. Fue con la Constitución del año 78 la que crea esa tercera administración, esa comunidad autónoma, que lo que vino fue a quitarle o a coger competencias del Estado y pasarlas a las comunidades autónomas. Y las diputaciones, pues aquí en la región de Murcia, casi que ahora mismo no somos conscientes de lo que sería esa administración local, que la gente en otros sitios piensa que Diputación Provincial es una administración regional cuando es una administración local, es una mancomunidad de municipios, que aquí en la región de Murcia pues ahora mismo no tenemos esa entidad. Pero el problema es delimitar competencias, aunque esté regulado, aunque esté legislado, ahora mismo en los colegios pues no está claro quién tiene que hacer esas inversiones. Está claro que dice la ley de régimen local que el mantenimiento la comunidad autónoma sí lo tiene claro. Los ayuntamientos tenemos claro que la comunidad autónoma tiene que hacer más cosas en los colegios que no las hace. Lo que pasa es que el vecino enseguida pues viene al ayuntamiento y las inversiones corresponden a la comunidad autónoma. O por ejemplo en materia sanitaria, ahora mismo estamos teniendo un problema en el consultorio médico de Balsicas, un problema que tiene que solucionarlo la Consejería de Sanidad, pero lógicamente los vecinos a quien reclaman es al alcalde, es al ayuntamiento. Precisamente mañana tenemos una reunión con el gerente del área. Claro, es que ver al consejero es imposible, ver al alcalde es muy fácil. El alcalde es muy accesible, tiene su despacho abierto y está en la calle. Por supuesto, no discuto que sea tu caso. Cualquier alcalde, el de Pacheco y el de cualquier municipio, es muy accesible porque la gente lo está viendo en la calle y sin embargo, pues la administración regional no saben dónde está, pilla, digamos que queda bastante lejos. Pero es igual, si aunque sepan dónde está, no llegan y ven al consejero. No llegan a entenderlo, que hay problemas que tiene, eso sí, los ayuntamientos sí tenemos la obligación por lo menos de trasladar ese problema, pero el ciudadano entiende que lo que hacemos es pasarnos la pelota unos a otros, cuando no es así. Nosotros, como he dicho al principio, estaríamos encantados de poder solucionar esos problemas, pero ni tenemos el dinero, ni la financiación, ni tenemos la capacidad legal para hacer ciertas. Por lo tanto, a mí sí que me gustaría que a nivel legislativo, nacional, autonómico, que por una vez, por fin, se puedan delimitar y clarificar exactamente las competencias y al mismo ese problema, que lo tenemos en este caso en la región de Murcia, todos los municipios, a través de la Federación de Municipios de la región de Murcia, sí que entre todos estamos intentando que esa institución que aglomera
que une a todos los municipios, que sea una única voz ante la comunidad autónoma. Porque va el alcalde de Torre Pacheco, va el de Los Alcázares, va el de San Javier a pedir solos a la comunidad autónoma, pero no es lo mismo que vaya un representante representando a los 45 municipios para decirles, por favor, clarifiquemos a quién corresponde estas atribuciones de educación, sanidad, que son las que en algunas ocasiones difíciles muchas veces de delimitar. Yo voy a hacer una pregunta a Juan, que igual lo pongo en un compromiso, pero yo sé que Juan no reúne casi nada de lo que se le plantea. Espero. Y espero también que se interprete bien mi pregunta. Si se malinterpreta, de verdad que lo siento, y lo único que podré hacer será aclararla. Tú que has sido pedáneo en otra época, Sí. cuando no había partidos políticos, Sí. cuando solamente había una significación política única, como era el movimiento nacional, ¿es posible que en aquellos momentos un alcalde pedáneo en su pedanía tuviera más presencia que hoy? Bueno, vamos a ver. El alcalde pedáneo ahora tiene una presencia grande porque hay, creo, eso, aquí hay personas que lo podrán saber o que lo saben, por supuesto, y es que hay una normativa electoral municipal de cara a la figura del alcalde pedáneo, o al menos eso yo interpreto como lector de prensa cuando hay unas elecciones en determinadas pedanías. Sí, donde hay juntas vecinales. Donde hay juntas No en vecinales. todos los No en todos, No en municipios. todos, pero hay ya un porcentaje. El hecho de que esa persona o ese número de personas se presenten a la posible elección hace que la figura del pedáneo ahora suene más que antes. La figura del pedáneo, y yo en mi casa he tenido la fortuna de ser yo pedáneo, pero sobre todo la gran fortuna fue que mi padre, que en paz descanse, fue no solo concejal de este municipio de Torre Pacheco, sino además alcalde pedáneo en Los Alcázares. Aquello cubría una función, digamos, imprescindible, porque el nexo de unión del ayuntamiento, de la casa consistorial, del alcalde de un municipio con la pedanía, lógicamente el vínculo era ese alcalde pedáneo. Y a ese alcalde pedáneo le llegaban determinadas necesidades del vecino, del pueblo, de todo lo que era la vida ciudadana de los pueblos en los años 50 y 60 y 70. Y desde luego el nexo de unión era él. El vínculo tenía que ser perfecto entre el alcalde y el pedáneo, porque si no, no tenía razón de ser, puesto que él demandaba una serie de cosas que el alcalde, en función del conocimiento que tenía de ese propio pedáneo y del propio barrio que tenía que atender, sí la atendía. Luego la figura del pedáneo era ni más importante ni menos, era imprescindible. Había un nexo de unión y era la figura del pedáneo. Ahora, yo no vivo en ninguna pedanía, pero deduzco que si estamos en Dolores de Pacheco o en Balsicas o en el propio Los Narejos de mi municipio, el pedáneo pues tendrá que pelear no solo con él, pelear en el buen sentido, no solo con el alcalde, sino con el concejal de este servicio, con el concejal del otro servicio, en función de la demanda que tenga que hacer. Entonces no sé si eso es mejor o peor. Yo sí puedo decir que en los tiempos míos, hace ya mucho, y en los de mi padre, hace aún mucho más, las demandas que llegaban al municipio, en casi su porcentaje del 95%, el alcalde, que siempre había una relación personal con él grande, aunque no lo hubiera habido, por lógica, las dejaba resueltas, se resolvían. Ahora mismo, sinceramente, creo que el propio pedáneo, y con esto termino, se pierde en la nebulosa de muchos concejales, de muchos secretarios de este tipo, de interventores, etcétera, etcétera, etcétera. No dudo que a lo mejor la gestión personal con el alcalde, si hay un vínculo personal, igual se salta todos esos estamentos, pero no es el reglamento del alcalde pedáneo ahora mismo. Lo Pues yo lo iba a explicar, pero es que lo ha explicado él muy bien, entonces no hace falta, mejor no me niega yo. Sí. Perdón, Antonio. A ver. No, hay una distancia, hay que entender la figura del alcalde pedáneo hace años y ahora. Antes Claro. las distancias eran mayores, ahora estamos todos intercomunicados con teléfono, con redes sociales. Antes no, antes las distancias físicamente son las mismas, pero subjetivamente eran mayores. Entonces, incluso la palabra pedáneo viene de pie de la distancia, de la distancia. Entonces hacía falta, el ayuntamiento necesitaba, o el alcalde necesitaba tener a alguien
en la pedanía a cierta distancia, pues para que de alguna forma le representara o le ayudara en su labor, pues también de recoger esas peticiones de los vecinos. Hoy en día esa distancia ha desaparecido, pero también hay que entender que el alcalde pedáneo reglamentariamente puede venir o de arriba o de abajo. Hay una legislación en alcaldes pedáneos que el alcalde pedáneo es el representante del alcalde en esa pedanía, pero también hay una legislación en juntas vecinales, en aquellos municipios donde se han desarrollado las juntas vecinales, que el presidente de la junta vecinal es el que viene a ser el alcalde pedáneo, de hecho, y ahí el alcalde pedáneo surge de abajo. Son los vecinos los que eligen a su alcalde pedáneo para que reivindique ante el ayuntamiento. Luego depende el sentido ascendente o descendente de esa figura. Y por supuesto la distancia temporal ha cambiado muchísimo. Antes el alcalde pedáneo pues tenía posiblemente la relación con el ayuntamiento sería a lo mejor semanal o mensual. Hoy es en tiempo real. O cuando existía alguna necesidad, porque todos hemos conocido la figura del pedáneo años atrás, ¿no? Yo quisiera... habla, pero cuando tú termines tenemos que hacer ya... Pero habla lo que tengas que hablar. No, si es una pregunta dirigida al alcalde, por lo tanto va a ser... No voy a hablar... Formula la pregunta y que la conteste. Solo voy a hacer una pregunta por algo que ha dicho antes Antonio. Que el ciudadano, al cabo de 40 años de práctica de la democracia, no entiende el asunto de las competencias. O no quiere entender el asunto de las competencias, porque gramática parda el ciudadano tiene un rato. Mi pregunta es, alcalde, ¿eso es falta de formación o falta de información? Pues... Espera un momentico. Antonio, perdona. Vale. Normalmente eres tú el que me corre, pero hoy tengo yo que hacerlo, perdona, porque tenemos que entrar un momento en publicidad y ahora contesta a la pregunta de... Adelante. Radio Torre Pacheco 87.7 FM. La radio de todos. Bien, pues aquí estamos de nuevo. Ya la pregunta que formulaba nuestro compañero Miguel Galindo contesta gustoso seguro el señor alcalde. Bueno, planteaba Miguel Galindo que, claro, hay un conflicto de competencias, hay unas atribuciones que corresponden a ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado. Y Miguel, pues, de alguna forma no entendía por qué los ciudadanos no saben a quién corresponde la competencia, a quién corresponde esa petición que quieren hacer, si tienen que ir al ayuntamiento, a la comunidad autónoma y al Estado. Directamente van al ayuntamiento porque es la más cercana, pero ¿saben ellos realmente a quién le corresponde esa competencia? Cuando un niño va al colegio, sabe que ese maestro le está pagando su sueldo, su paga, su nómina, la Consejería de Educación o el Ayuntamiento. A lo mejor no lo sabe. Cuando va al médico no sabe si ese médico cobra de la Consejería de Sanidad o cobra del Ayuntamiento. No sé si lo saben o no lo saben. Lo que sí hacen, o lo que sí no es, pero vamos, a quien dirige la petición es el Ayuntamiento. No, Nosotros Antonio, a lo mejor... un segundito nada más. Sí. Porque lo que estás diciendo yo creo que es muy clave y yo a nivel profesional puedo dar una respuesta muy concreta a eso. Mucha gente va al ayuntamiento porque es lo que tiene a mano. Es verdad, porque es a donde puede ir. Es así. Pero también cada vez se acercan más personas al ayuntamiento con la siguiente frase, que además es muy de agradecer. Mire, yo no sé si es aquí donde corresponde preguntar esto, pero quiero preguntarlo. Y entonces lo normal es que reciba la información del lugar al que debe dirigirse o la administración. Perdona, era simplemente eso. Sí, sí, correcto. Y es así el ciudadano, claro, donde el ayuntamiento... Porque tampoco tiene por qué saberse el artículo 25 de la Ley 7/65. No, pero llegar, hace muy bien el ciudadano con ir a su casa, con ir al ayuntamiento e informarse y preguntar, oye, como bien dices, ¿corresponde al ayuntamiento o corresponde? Bueno, pues si corresponde a otra administración, ayúdame a hacerlo. De hecho, en el ayuntamiento hay una ventanilla única pues para dirigir peticiones a la comunidad autónoma u otra administración. O sea que el ayuntamiento se le ayuda también, digamos, a dirigir a trasladar esa petición. Pero realmente el ciudadano no sabe a quién corresponde esa competencia. Podemos hacer pedagogía, pero al final, ¿por qué no lo sabe? Porque no es su problema. O sea, el ciudadano lo que quiere es que se le resuelva el problema a quien le corresponda, que es lo que muchas veces dice, a quien le corresponda, que lo solucione. Pero sí que echamos en falta una mayor formación. Antonio, con permiso de la mesa y de... Otorgado el permiso. Yo ahí tengo una cuestión... Oiga usted. No, un momento me ha pedido la voz. Pero bueno. Una experiencia personal que puede ser buena. Pues cuéntela. Cuando la venia me la dais. Cuéntela, por favor. No. Cuéntala porque después, a lo mejor cuando no, yo porque intervenga... tú estás... De voz estás más...
ya no vas a poder contarlo. No, hombre, de voz estás más hábil que tu hermano. No, hombre, si la Hermano, si soluciona. O sea, vamos a ver, yo he tenido 21 años de prácticas de juez de paz. Práctica judicial. Sí. Experiencia. Por lo tanto, de eso sí sé lo que... A lo mejor de otra cosa no. Yo estoy total y absolutamente seguro de que si con muy poco, súper poquísimo, se hubiera puesto una oficina informativa Información. para toda la gente. Por ejemplo, fíjate qué cosas más sencillas de los que se quieren casar por el juzgado. E incluso de todos aquellos que se meten en follones de denuncias con el vecino y de problemas, que son así, si hubieran tenido una mínima información, estoy totalmente seguro que a la administración, la que sea, la que pague el cotarro, se hubieran hecho muchísimos, pero muchísimos menos juicios de faltas, y muchísimos expedientes de esos básicos se hubieran solucionado con un mínimo de esfuerzo. Pero, sin embargo, falla la información, falla la formación, falla el sitio donde si uno se van a casar, que vayan 2 veces o 3 veces a enterarse de qué va. Si alguien tiene un problema con el vecino, que vaya 2 veces, 3 veces, 4 veces a informarse. Lo que pasa si es que eso se puede, o sea, si es que tiene que ir al vecino a Miguel, a eso la policía eso municipal. no es consustancial Eso podría contestarte yo también, a la pero... administración local. Eso podríamos Bueno, sí, pero yo te puedo garantizar, que más de un 80%... Si eso lo obviamos, estamos obviando la base. Escuchar, si a mí me parece muy bien la información. Claro. Y ahora te dejo un 80% largo de personas que quieren contraer matrimonio civil van al ayuntamiento a pedir información. Y lo dejo ahí, porque si sigo a lo mejor hasta puedo meter la pata, pero no. Hay un tanto por ciento muy elevado de personas que desean contraer matrimonio y el primer lugar al que se dirigen es al ayuntamiento y allí se les informa. Hay una desinformación. Porque hay gente que no sabe si puede casarse en el ayuntamiento o tiene que casarse en el juzgado. En fin, toda esa información, os lo puedo decir porque lo sé muy positivamente, se facilita en el ayuntamiento. Hay una desinformación impresionante. Pero claro, interesantísimo. don Jesús, por favor. Vamos a ver. Yo voy a retomar un poco el inicio del subtítulo de esta tertulia de esta tarde, y a lo mejor voy a hacer algo que políticamente puede ser incorrecto, pero que anime esto, porque hay días que hemos estado más animados. Yo lo veo hoy un poco como muy plano, señor director, muy plano. ¿Qué os parece a vosotros o qué pensáis de la reflexión que voy a hacer? La comparación de los ayuntamientos en la época de la dictadura y después de la Constitución, en la época de la democracia. Indudablemente, una de las diferencias, la más importante, es la democratización de esos ayuntamientos. Indiscutible. O sea, eso no lo va a discutir nadie. Ahora, ¿podríamos estar seguros de que la calidad política de los miembros constituyentes de un ayuntamiento en la democracia es mejor que en la dictadura? Con perdón, lo dudo. Y hablo pues genérica. Eso no es calentar el ambiente. No, eso es tirar una bomba de hidrógeno. Eso es tirar una bomba de hidrógeno, vamos, una bomba atómica. Lo dudo. Y lo digo así tranquilamente. Lo dudo. Y generalizo, evidentemente, en ningún momento se me ocurriría señalar, ni muchísimo menos. Pero mientras que en la dictadura, y no lo defiendo, ni muchísimo menos, en la dictadura se nombraban a dedo, pero había algo, y es que se elegía a una serie de personas con un cierto prestigio, por así decirlo, que al llegar la democracia, eso se ha perdido. Probablemente es que tenía que ser así. Y aquí tenemos un político en activo en este momento, probablemente. Pero yo echo en falta, sinceramente, una cierta
calidad, que no cualidad, calidad política en muchos miembros de no solo corporaciones, hablo de gobiernos regionales inclusive. A menudo debate nos llevaría lo Sí, que estás planteando. evidentemente. A menudo debate. Vamos a dejar primero, vamos a dejar que Juan. Yo le quiero preguntar. Eso es clarísimo. Le tiene quiero preguntar algo una a Juan. contestación facilísima. Le quiero preguntar a Juan. Espera, ya ahora a Juan López le quiero hacer Eso es el ABC una pregunta. de la democracia. Me imagino que tanto de ti mismo como de tu padre, que has dicho varias veces, lo has señalado y lo has sacado a relucir, que fue concejal, que fue también pedáneo de los Alcázares. Seguro que tendrá alguna vivencia, alguna historia, algún recuerdo. Yo te veo ahí con papeles. ¿Es posible que tengas alguna anécdota digna de resaltar y que a los oyentes les pueda merecer la pena escuchar? Bueno, es probable que sí, pero yo no he venido a hablar de mi libro. Bueno, De pero acuerdo, ya sí, que es oportuno. estamos... Pero de todas maneras el reto ahora lo tenía el señor alcalde aquí presente ante el comentario de Jesús, que eso es lo que le da a esto. Yo voy a poner, si me lo permitís, leyendo rápidamente para no hacerme muy pesado, una nota sacada de las memorias de mi difunto padre, que es muy, muy identificativa con el tema que nos ocupa. El Ayuntamiento de Pacheco, que tenía a Paco Olmos como alcalde, esto las personas, hago un paréntesis, las personas de Torre Pacheco que pueden recordar aquellos tiempos, van a recordar estos nombres propios que voy a citar. El Ayuntamiento de Pacheco, que tenía a Paco Olmos como alcalde, me nombró pedáneo de su zona en Los Alcázares y años después, en elecciones municipales, salí de concejal, e Isidro Madrid de alcalde de Pacheco. Él era jefe de Falange, pero salió una orden de unificación y pudo ocupar los dos cargos. Yo iba a las sesiones del ayuntamiento siempre de noche, primero en bicicleta, después en mosquito y ya posteriormente en una UCI, aunque la carretera era de tierra. Perdí pocas sesiones y se consiguió la traída del agua del Tevilla, se mejoró el paseo de la playa de la Concha, para dar más línea de playa hubo que meterse al mar rellenando más de 20 metros, etcétera, etcétera. Se pusieron palmeras, se puso la primera fuente de agua del Tevilla frente al bar, una fuente que abastecía de agua al pueblo, y dejaron de venir los carros con botas vendiendo cántaras de agua. Recuerdo algunas sesiones en el ayuntamiento que más de un concejal decía: cuando termine de pedir el concejal de Los Alcázares, si queda algo, entraremos nosotros pidiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues es muy lo dejo gráfico. como una de las muchas páginas importantes para mí, emocionantes, todas ellas de las memorias de mi padre, que aquí viene a colación por el hecho de haber sido figura doble en este área de concejal y pedáneo al mismo tiempo. Y yo, afortunadamente, en una línea enormemente inferior, pude ser después alcalde pedáneo también. Pues ahí queda, porque además es muy gráfica esa última manifestación. Y entrañable. Y entrañable, por del supuesto, pleno, entrañable porque además a tope. La respuesta irónica de ese otro concejal que le dice: cuando el señor concejal de Los Alcázares deje de pedir, pues pediremos los demás. Confirmando lo de pedáneo, que se elegía a dedo, yo tengo aquí mis dos oficios, el de alta a dedo por un alcalde que fue Pedro Roca, don Pedro Roca, Y el que en cese paz a descanse, dedo y el cese a dedo mandándome motorista del siguiente alcalde, que había sido Juan Alcaraz. Bueno, pero los eso ya es los una alcaldes anécdota. pedáneos, salvo los presidentes, como se ha explicado aquí, salvo los presidentes de A las los juntas alcaldes vecinales, que los siguen cesaban nombrando y también cesando los cesaban el así. alcalde. Vamos a animar esto si queréis, yo no tengo sí, ningún sí, inconveniente. ahora porque- que hable el alcalde respondiendo. que hable el alcalde y entramos en Pues yo materia. quería recoger lo que acaba de decir Juan, porque comparando los ayuntamientos de la época de Franco con la actual de la democracia, sigue igual esa vocación de servicio y ese ánimo de trabajar por los demás, que eran los concejales de antes y son los concejales de ahora. Y la satisfacción de poder conseguir, en este caso, el padre de Juan, pues poder conseguir ese paseo marítimo o la traída de agua del Tevilla. Yo creo que lo que más podía satisfacer a un concejal era que se hicieran obras en su pueblo. Y esa vocación yo creo que es la misma. Lo que pasa es que ahora tenemos un problema que antes ya lo estabais avanzando, hablabas, Juan, del condicionante ideológico que podían tener todos los concejales. Miguel habla del problema de la partitocracia y Jesús habla pues de la calidad política que puedan tener. Y yo creo que ahora mismo en los ayuntamientos sobrarían los partidos.
porque la gente cuando vota en los ayuntamientos vota a las personas, independientemente que vaya en un Alcalde, partido menudo de charco te derechas. vas a meter, pero bueno. No me estoy metiendo en ningún charco, porque además, No, porque alcalde. además pertenezco a un partido independiente. Alcalde, aquí y tienes además, 2 salvavidas No, al lado vamos a para que dejarlo. no te ahogues. Vamos a dejarlo que sí. decía, nosotros, y además lo que estoy diciendo, todo el mundo lo sabe, lo digo en público y en privado, y estamos de acuerdo en que en los ayuntamientos se tiene que votar a las personas, y para ello es necesario eliminar los partidos y que sean listas abiertas. Eso lo hemos hablado aquí en Porque más de si una una ocasión. persona quiere presentarse a concejal, actualmente con la legislación no puede presentarse salvo que se apunte en algún partido. Efectivamente. Luego depende de un partido. Luego una persona libremente quiere destinar su tiempo, dedicar su tiempo a los demás, no puede hacerlo. Primero tiene que inscribirse en la lista de un partido y después pues ya ir en la lista en una candidatura. Y eso pues puede ser un impedimento para personas de cierta calidad humana, personal, formados y que podían dar mucho por su pueblo, pues posiblemente eso sea un obstáculo. Primero hay que ser del partido y después el otro. Si se pudiera quitar, y yo creo que en otros países más avanzados que nosotros, del norte de Europa, cuando son elecciones a los Länder, en Alemania, por ejemplo, o elecciones... Escalivadas que se llaman, ¿no? Claro. Escabiladas. Los partidos Y no es que existen. se parte. O sea, los partidos son pues para Sí, sí. para una administración a un nivel pues, regional o estatal. Pero en los ayuntamientos el bache no está en el lado derecho de la calzada o en el lado izquierdo. Hay un bache y hay que solucionarlo. Y entonces ahí lo que vale es la persona. Entonces yo creo que la solución, a lo que decía Jesús, la solución es que en las elecciones municipales listas abiertas y que haya una lista de 30 personas y que cada elector pues libremente elija a los que quiera, sin ningún partido. Yo creo que eso sería la mejor solución que podemos tener en los ayuntamientos. Alcalde, ¿te has mojado? Sí, Sí, sí. y muy bien, pero también has sabido La verdad nada. es que te agradezco ¿Eh? profundamente No, pero- tu sinceridad. Jesús, no me Razonado supone todo. especial esfuerzo porque es lo que pensamos y es lo que siempre hemos dicho. Debe haber listas abiertas y no debe existir esa partitocracia que dice Miguel. Sí, bueno, hay que como tener- mínimo en los ayuntamientos. hay que Ya tener en en otros cuenta- niveles, Sí, no, hay que sí, tener en cuenta- pero en ayuntamientos. Yo no. hablo de los ayuntamientos. Entonces, No, Perdón, habla, Juan, si es más importante ¿cómo lo que tú se vayas a decir, seguro. Se puede interpretar desde la comunidad autónoma correspondiente, que ya no es que lo pide el alcalde fulano que tiene estas siglas o el otro alcalde que tiene aquellas siglas, sino que es una persona que mañana va a salir de ahí cuando termine su legislatura y no nos debemos nada a él, a mí o yo a él. ¿De qué manera se trasvasan esas necesidades en orden económico? De abonar la transferencia correspondiente porque demanda esa necesidad. ¿Cómo se interpreta desde el político al alcalde que lo es por vocación? Porque si eso se traslada, previamente se ha trasladado porque ha habido una votación y un pueblo mayoritariamente ha elegido a una persona, ese señor es el representante de ese pueblo. Bueno, pues Entonces, yo voy a si el calentar esto Si el todavía. político No, le pues dice yo voy que a no, calentar esto le todavía. está diciendo que no a ese pueblo. Déjame porque Pues yo antes... no, Claro, pero- venga, sí, porque yo que le quería conteste- calentar esto que un le poco más. conteste a mi todavía. hermano, porque Sí, contéstale. mi hermano antes ha dicho algo muy interesante para calentar esto. Claro. Que antes, cuando era a dedo, pues lógicamente la calidad, entre comillas, Sí. del personaje, pues en la media siempre ha sido superior de lo que ha salido hasta ahora. Pues yo creo que eso afecta al ombligo de la democracia. Eso se debe también a la calidad del voto. No es lo mismo el voto de un cenutrio, con todos mis respetos para los cenutrios. Bueno, pero esa es la grandeza de la Miguel, democracia. Sí, sí, Miguel, vamos esa a es ver. la gran- Vamos a ver. Es la servidumbre de la democracia. Juan. Pero No, ¿quién La pone servidumbre ese de la límite? democracia Miguel. es que todos los votos son iguales. Sí, hombre, ese claro, es esa el es la principio grandeza. Eso- del que nos podemos del sentir sufragio orgullosos. universal. claro, Por evidentemente. eso hay un Trump en Norteamérica. Bueno, Bueno, y, Entonces- y bueno, también y también la humanidad Bueno, ha vamos dado a ver. a Hitler No, y a Mussolini. pues y a- Perdonadme, no estoy haciendo un canto de eso. Estoy contentándole a mi hermano. ¿Por qué? Por esto. Bueno, pues No puede estoy ser. haciendo un canto. Pues puede ser, ¿Por pero qué? la Por grandeza esto. de la democracia está Pues en al el final, sufragio al final, universal. Miguel, es la frase... Pero contestando, vamos a ver, porque estoy decía contestando. Jesús Sí. que No sí, estoy seguro- haciéndole que un sí, canto a seguro eso, que no, con ni muy mucho buena la mejor Todos los voluntad votos, y tal. Vale, con vale. todos Que mis respetos, el programa no se son nos iba iguales, Juan. quedando un poquito plano, ¿no? Y era verdad, estábamos entrando ya. Yo voy a ir más allá, y lo que voy a decir lo digo porque lo puedo decir como ciudadano, independientemente de cuál sea mi condición.
En el último pleno, alcalde, había, me parece que era 14 o 15 temas. De esos 14 o 15 temas, estrictamente municipales, había 3 o 4. El resto eran temas de partidos políticos, circulares, mociones tipo, que no tuvieran incidencia en la vida municipal, pero de manera bastante más indirecta, que afectaran a la vida municipal propiamente dicha pachequera, 3 o 4. Una modificación de créditos presupuestaria, una ordenanza municipal y no me acuerdo los otros 2 temas cuáles eran. El que quiera que me responda a lo que acabo de decir. Y así en todos los ayuntamientos de España, ¿eh? O sea, no es algo pachequero. Es una coja. Eso uno ve los plenos de San Javier, uno ve los plenos de San Pedro del Pinatar, a los que tenemos acceso a través del consorcio Mar Menor, y estamos en las mismas. Aquí hemos puesto de manifiesto más de una vez, y el alcalde ha dado pie para decirlo, yo lo he planteado, si el partido político, sin poner en duda su legitimidad constitucional, sigue siendo un instrumento lo suficientemente válido como para alcanzar la representatividad que de él se desprende. También digo una cosa, si las listas fueran abiertas, posiblemente mucha gente tampoco querría presentarse, porque es muy fácil esconderse al abrigo de una lista electoral. Sí, claro. Pero eso es bueno, los que pero se en fin, presentaron sería muy sería bueno. cuestión de educar, sería cuestión de hacer pedagogía, como ha dicho Pues antes. sería una selección natural. Y es muy fácil, Isidoro. y también es muy Quien fácil. no debe presentarse, no se presenta. Y Antonio, es muy fácil decir lo que tú has dicho, Sí, señor. porque hay que tener valentía. Por eso te he dicho, te estás metiendo en un charco. Pues claro, él pertenece a un partido que es independiente, que no tiene ningún gobierno superior, ni en la región, ni en el Estado, ni en ninguna parte. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Dicho de una manera gráfica, ¿no? Y por eso él puede decir eso, porque en realidad el Partido Independiente pues podría casi calificarse como un antipartido, porque hasta hace 4 días era una agrupación electoral de independientes. Bueno, pues a lo que acabo de decir, gráficamente, ¿vosotros consideráis que eso tiene lógica? Yo Que he un leído... pleno dure 4 o 5 horas Yo- para yo- tratar solo 3 temas. Claro que no. Para tratar Claro solamente que no. 3 o 4. Yo he leído Habrá en quien diga algún que porque estoy sitio- diciendo esto, lo puedo decir como ciudadano, hasta ahí podemos llegar. A mí me parece un dislate. Yo he leído en algún sitio, eso sobre todo se da mucho en el norte y además en todas esas pequeños pueblos que son pueblos pequeños más que otra cosa. Yo he leído en algún sitio, y no sé si lo he soñado, yo creo que no, que en algunos sitios cuando se establece el gobierno municipal, los concejales de todos los partidos nombran a un externo como gerente. Ellos forman como un consejo de administración y lo llevan gerencialmente. Y va de puta madre. Bueno, eso en lo he Estados leído yo en Unidos hay algún algunas sitio. fórmulas que son que es la Eso lo fórmula he leído del- yo en Lo algún que, sitio. lo que sí es Es un importante. ayuntamiento funcionario Sí, en ese claro, caso. exacto. Sobra la faceta política y Sobra. No es exactamente así, pero bueno. no es exactamente así. Para administrar la cantidad de dinero que se necesita administrar, en principio porque hay que hacer frente a unos gastos que son todo el personal y todo, en fin, las nóminas del ayuntamiento. Y para administrar todo el gasto que se genera, las personas, aparte de la figura del interventor, que debe ser una figura que debe estar siempre ahí, también se necesita que las concejalías y la alcaldía estén dirigidas o encabezadas por personas que sean coherentes y responsables. Porque si no, queda todo a expensas del capricho de uno u otro político y con la locura administrativa que siempre lleva eso, si no es la figura del interventor el que frena determinado dislate. Entonces hay que tener, no es que sea una necesidad imperiosa, pero la figura del voluntario a una lista abierta para que el pueblo sepa elegir siempre a aquella persona que cree que tiene la suficiente capacidad para administrar a uno. Y punto. ¿En qué medida, y que me responda el que quiera, en qué medida ganarían calidad, presumiblemente, los ayuntamientos si funcionáramos bajo el régimen de listas abiertas y no sometidas estrictamente a la figura del partido político? Pues yo mismo te respondo. Porque
concejal, ese servidor público debe deberse a unos vecinos que lo han votado, no a los que han votado, sino a todo el municipio, y no debe estar condicionado por un partido político. Muchas veces algunos concejales, algunos diputados, pues se ven en la dicotomía de votar lo que él piensa, lo que cree que es mejor para su pueblo, o lo que le dice el partido. Si tuvieran esa libertad de no depender de ningún partido, lógicamente actuarían pues de otra forma. Como dice, muchas veces en los plenos que duran 4 o 5 horas, en una hora se están hablando cosas que son del municipio y las otras se están hablando de temas de interés ya no nacional, sino incluso internacional. Aquí hemos llegado a hablar de Venezuela durante una hora entera, y el Ayuntamiento de Torre Pacheco no somos competentes ni en nombrar embajadores, ni en mandar el ejército a Venezuela, ni nada de eso. Y hemos perdido el tiempo una hora. Y bueno, pero bueno, lo han presentado concejales y hay que hablar de ello. Y ya digo, nosotros somos un partido independiente que solo, en este caso no, tampoco quiero hacer propaganda política, pero no puede ser que un concejal pues esté más a lo que diga el partido, aunque sea en contra. Yo tengo ejemplo de yo qué sé, iba a decir un nombre, pero es que no quiero decirlo, en Murcia, pues que gente que está votando, en consejos en donde hemos estado, representantes de varios municipios, que han votado porque la premisa del partido era una cosa, pero sin embargo lo mejor para su pueblo era justo lo contrario, pero se debía a su partido, y al final han cedido a su partido. Eso con unas listas abiertas no hubiera sucedido, y yo estoy convencido de que habría mucha gente dispuesta a trabajar por su pueblo, por su municipio, si no hubiera partidos. Meto el dedito en la llaga otra vez. Habrá quien diga, alguna persona que nos esté escuchando diga, pero bueno, las elecciones al Senado son mediante listas abiertas. Ya. Ojo, pero con los partidos políticos detrás. Hombre, claro. Lo aclaro, Claro, pero están claramente manipuladas. Pero también tenemos que distinguir que los ayuntamientos sirven para algo y el Senado no sirve para nada. Uy, eso sería eso otro también, debate. eso también lo podemos muy decir buena, otro día. Antonio. Esa segunda esa cámara, bomba ha sido muy buena. Pero esa hay sería... una cosa No corresponde en este pleno. hay una cosa también, y es que además de lo que ha dicho Antonio, es de mayor justicia. De mayor justicia, repito. ¿Por qué? Porque si acierta el pueblo, y si se equivoca el pueblo, no un partido que le ha puesto un nombre para que lo vote. Es de mayor justicia, es mucho más justo las listas abiertas que lo que hay ahora. Lo que ocurre es que, como se ha dicho aquí en esta mesa, yo creo que ha sido Antonio el que se ha referido a ello, tendríamos, pero eso no hay ningún problema, es decir, tendríamos que sufrir un proceso de formación, entre comillas, de adaptación a esa nueva fórmula, porque tenemos el agravio de las listas del Senado, que nos las dan hechas prácticamente, nos las dan ya con los simbolitos y tal, y dónde tienes que marcar y qué tal y qué cual, etcétera. Yo aquí he traído a colación en algunas ocasiones, en mis trabajos de cooperación internacional, uno de los países que más he visitado en Hispanoamérica ha sido Chile, y he coincidido en 2 ocasiones con elecciones generales, y allí no hay estados, no hay, digamos, una configuración federal, pero sí hay regiones, evidentemente, y hay, pues bueno, una configuración muy parecida a las regiones españolas antiguas, en cuanto a que hay pues una especie de junta de alcaldes, que es la Diputación, en definitiva, y recuerdo perfectamente haber vivido unas elecciones con, le llamaban diputados regionales, en este caso, con un diputado que sí que pertenecía a un partido, evidentemente, pero que él tenía que hacer la campaña suya casa a casa, vecino a vecino. Y me decía, es que yo me tengo que ganar el voto de ese señor porque me votan a mí, no votan a mi partido. Yo tengo un partido, evidentemente tengo una ideología. Cuando llegue, en este caso, al gobierno de la región, le llaman la gobernación, yo me tengo que incluir en el paquete de diputados de esta ideología y tal. Pero a la hora de votar, cada uno le damos a un botón. Y yo puedo votar cosas en contra de lo que en el partido en el que estoy englobado
votan para una determinada cuestión simplemente porque a mí me han elegido en mi pueblo y yo para mi pueblo lo que quiero es este pantano, hablando en plata. Eso aquí no se hace, no se entiende. Y deberíamos, con las listas abiertas, que yo apoyo totalmente, hacer un ejercicio de formación e información para que tengan realmente un resultado real. No estaremos yendo demasiado lejos y estemos pretendiendo hacer de los municipios, estemos tratando de hacer de los municipios una reproducción inexacta, por supuesto, de lo que es la administración central o la administración del Estado. A veces a nivel político. No, porque uno tiene la sensación... Estamos hablando todo lo contrario. Cuidado. Yo te entendí lo que has dicho. Es que no quiero ser más explícito. Estamos tendiendo a eso y no debería ser. Exacto. Porque al final, por ejemplo, la comparación con el Senado yo creo que no es buena. Porque después de unas votaciones tú le puedes preguntar a quien ha votado al Senado y le puedes decir qué nombres has puesto y no te dicen los nombres, te dice el partido. Claro. Luego, ese ejemplo no vale. Incluso también me atrevería a ir más, que incluso en elecciones municipales, que se supone que se votan las personas, al salir del colegio electoral puedes decir a qué persona has votado, incluso no sepa las personas y sí sepa las siglas. Con lo cual falta posiblemente formación, falta pedagogía, falta madurez política y sobre todo haría falta voluntad por parte de los legisladores en que los ayuntamientos se conviertan en unas instituciones regidas por personas y no por partidos. Y ahora mismo están regidas por partidos, tienden a ser pues un gobierno regional, un gobierno nacional a una escala distinta, y los ayuntamientos, insisto, y además siempre hemos apostado por ello, que las listas abiertas sería una solución pues a muchos problemas que tienen los mismos partidos políticos. Pero claro, también el poder del que tienen ahora mismo los partidos políticos, pues posiblemente no quieran soltar, no quieran ceder pues esa cuota de poder que tienen ahora mismo, porque ahora mismo depende de los partidos. Claro. Y no debería ser así. Bueno, pues yo le voy a pedir al amigo Teo, porque nos quedan, pues, digamos, unos 10 minutos aproximadamente o 15 para terminar, aunque también es verdad que podemos terminar cuando queramos. Le voy a pedir, por favor, que cuando despidamos esta tarde el programa, pongas otra vez la música de Mi Aldea. Muy bien. De los Gavilanes. Qué bien. Y si la has perdido, la buscas, por favor. Que te doy unos minutos para que la puedas buscar, y si no, la cantamos nosotros. Sobre todo Jesús, que tiene la voz ampliamente preparada para cantar en plan barítono o en plan tenor. Me encargo de los graves. Bueno, yo creo que le hemos sacado, en la medida de lo posible, bastante jugo. Debemos tener en cuenta también que aquí intentamos ser lo menos técnicos posibles. Tratamos de hablar para un conjunto heterogéneo de personas, y lo que pretendemos es que nos entiendan y que nos sigan el hilo conductor de lo que estamos hablando. Hemos hecho pues un repaso sobre lo que es la vida municipal, y yo no me resisto a decir una cosa. El Estatuto Municipal de 1925, y ahora quien diga, ¿y para qué se va para allá? El que fue popularmente conocido como el Estatuto de Calvo Sotelo, hasta la ley de bases de régimen local, la ley 7/85, la primera ya, digamos, ley democrática del régimen local, salvando el periodo de la Segunda República, como es lógico, entendió a los municipios como entidades naturales. Es decir, era la creencia de que el municipio, que venía, pues, bueno, de la época romana e incluso de antes, era algo que se formaba espontáneamente a nivel social, en ese nivel de convivencia más básico, más pequeñito, que era el municipio. Lo que pasa es que los municipios, algunos se han hecho muy grandes. Desde luego, entre el Torre Pacheco que yo me encuentro en el año 1983 cuando llego y hay una diferencia enorme. Ni el edificio es el mismo, ni la configuración ni los servicios son los mismos. Cuando llega la ley del año 85, se deja de tener esta consideración natural del municipio, yo no digo que es buena ni mala, pasa a tener una consideración de entidad básica. En cualquier caso es una entidad territorial,
porque tiene en el territorio la esencia de su fundamentación jurídica y no jurídica. Yo lo que sí creo, y lo dejo como una reflexión final, es que el municipio y en concreto los ayuntamientos han perdido, repito, en mi modestísima opinión, han perdido la idiosincrasia histórica y esencial que les dio vida a lo largo de los siglos. Bueno, eso es una percepción que yo no comparto plenamente. Pues me alegro, porque así se le da vida al tema. Claro, porque, vamos a ver, yo entiendo que efectivamente ha habido mutaciones a lo largo de la historia. Es más, tú has hecho una referencia muy breve, por ejemplo, a la Segunda República, en el periodo de la Segunda... Es que fue muy breve también. Claro, evidentemente. En el periodo de la Segunda República tenemos una casuística muy concreta, en donde aparece una figura jurídica que se llaman ayuntamientos republicanos, que no tienen nada que ver con los ayuntamientos normales, puesto que los que conforman ese tipo de ayuntamientos eran solo y exclusivamente las fuerzas que componían el Frente Popular. Curiosamente, no todas las fuerzas políticas que había, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, la figura de la municipalidad, la figura del ayuntamiento, ha ido cambiando, adaptándose, evidentemente, y teniendo sus funciones. Yo lo que creo es que en España, y ya me quiero referir a nuestro país en concreto, en España, nos hemos quedado, y he vuelto a decir, enclavados en un estatus, por así decirlo, en un estatuto de la municipalidad desde hace 50 años que no lo hemos cambiado, salvo la ley de las grandes ciudades, que ha venido a mejorar evidentemente la gestión de las grandes ciudades y demás, pero se ha olvidado totalmente de la mayoría de los municipios, que realmente es donde están los problemas básicos y principales. Y eso nos volvería a llevar otra vez a el pretérito en donde nos encontramos con los famosos 8.200 municipios. Bueno, pues voy a decirlo de otra manera, a lo mejor es que he sido muy académico. La sintonía que había en los ayuntamientos hace 40, 50, 60 o 70 años es la misma que hay hoy. No. Pues a eso me refería. No, eso está claro y lo hemos manifestado. Claro, antes. está claro que no. La proximidad claro. del ciudadano a su ayuntamiento ahora no se parece en nada a la proximidad que había hace esos 30, 40 o 50 años. Y además, una simple puntualización, Jesús, lo que tú dices es verdad sobre los ayuntamientos republicanos, pero también es verdad que la República del 31 al 36, pues los ayuntamientos son ayuntamientos republicanos, pero normales y corrientes como los de hoy, dentro de un sistema democrático de la República. Y es a partir del 36 cuando los ayuntamientos dominados por el Frente Popular le otorgan esa denominación de ayuntamientos republicanos, pero no siempre fue así durante la República. Correcto. Perdón, que me dice algo el amigo, no sé si me quiere decir que corte o que no encuentra mi aldea, no lo sé, pero en fin, si tenemos que cortar todavía no, vamos a tener 5 minutos de reflexión final, si no le importa al amigo Teo, o dígalo usted por favor a voz abierta. Que los informativos están en las puertas. No, bueno, pero eso todavía le queda. Sí, ya como siempre, si no ha cambiado nada. Hagamos una reflexión final y por favor seamos breves para que nuestro poeta pueda hacer, que al final lo ha hecho, que lo estoy viendo yo aquí. Vamos a empezar por Juan, a una reflexión final. Dos palabras. La reflexión final es que nada está perdido, que afortunadamente todo funciona, con las pequeñas cuestiones que siempre surgen en todo pueblo y en toda administración, pero que afortunadamente tenemos un organigrama que puede darnos todavía mucho de sí, porque al frente de ellos pueden y deben estar personas, como no tengo duda de que están ahora mismo, muy cualificadas en todos los municipios. Nada hay perdido. Ahora bien, aquí se ha tocado un tema importante, entre otros muchos que se han tocado, que es lo de las listas abiertas. Creo que si hubiese una encuesta a nivel nacional respecto a las... respecto a las listas abiertas, yo creo que ganaba por goleada
en la ciudadanía española la opción de listas abiertas a los municipios. Eso es tal vez la conclusión final a esto. Pero sí, para que no queden dudas, nada hay perdido, el sistema funciona perfectamente y los ayuntamientos y sus juntas de gobierno, sé seguro que sabrán hacerlo muy bien para que España siga funcionando perfectamente. Miguel. Coño, vaya un salto caballo que hace. Sí, para eso soy el dirigente del programa. Bueno, pues algunas veces esto de las listas abiertas, pues lo he hablado con gente de partido. Yo siempre excluyo a los independientes como partido, para mí no son un partido. Pero lo he hablado con gente de un partido, de otro. Y muy educadamente, claro, no te dicen, es que resulta que al partido no le conviene, evidentemente, las listas abiertas. Siempre te dicen que es que antes de eso hay que abordar una pedagogía ciudadana. Yo creo que eso es una falsedad. La pedagogía se hace en sí misma y por sí misma. Andando se hace el camino. Equivocándose y acertándose se hace el camino. Cuando tú le eches al ciudadano la responsabilidad encima de que tiene que elegir a una persona competente, el ciudadano se forma y se informa. Y la pedagogía andaría sola. Lo demás son cuentos chinos, pues para alargar las situaciones que... En fin. ¿Te parece, Jesús, si dejamos al alcalde que termine él? Adelante, Jesús. Sí. Pues la conclusión yo creo que va en la misma línea. Yo también, evidentemente, opto por tener como conclusión el que de lo que se ha tratado aquí, quizá el tema de la configuración de los ayuntamientos con una cercanía mucho más efectiva de la que ahora mismo hay y con una dependencia menor de los partidos políticos en la composición de sus corporaciones sería lo ideal para el futuro de estos ayuntamientos. Hablando de pedagogía, como decía mi hermano, pues yo diría que la pedagogía debería de empezar por uno mismo. Y uno mismo es todo aquel que opte en su libertad total a pertenecer a una lista de cualquier partido político que se tenga que presentar a unas elecciones municipales. Si la libertad de esa persona actuara hasta el punto de no admitir ningún tipo de cortapisa por parte del partido, esto se terminaba, pero rápidamente. Porque al final todos sabemos que la ley en España ampara el acta no solo de diputado, sino de concejal a la persona y no al partido. Lo que pasa es que no somos capaces, la mayoría de los que, no somos capaces, yo no estoy en ningún partido, pero los que están en un partido no son capaces de saltarse la disciplina de un partido cuando llega el momento. Y eso lo ha manifestado Antonio aquí también. Don Antonio. Pues bueno, estamos hablando de los ayuntamientos y bueno, por un lado está la administración, pero por otro lado están las personas, que son los que dirigen los ayuntamientos. Y yo creo que la mayor satisfacción que puede tener una persona que quiera dedicarse a su labor por los demás es a la política, pero no con ese valor peyorativo que tiene de político, sino con ese valor de vocación de servicio a los demás. En este caso estamos hablando de una política a nivel local, no estamos hablando de a nivel nacional, que es otra cosa, pero a nivel de pueblo, de municipio, pues yo creo que todos los vecinos estarían encantados de dedicar una parte de su vida, dedicarla al servicio de los demás. Y para ello que no tengan que depender de ningún partido, sino que simplemente pongan su nombre en un papel y quien quiera libremente los vote y quien no. Y yo creo que eso sería pues la grandeza política, empezar, o sea, la política dedicada al pueblo, que es, digamos, como digo, la mayor satisfacción que puede tener una persona, dedicarse a los demás y tener esa satisfacción. Y claro, para ello es necesaria esa lista abierta, es necesaria esa pedagogía, esa concienciación a los vecinos. También es cierto que no es lo mismo un municipio, como en este caso Torre Pacheco, o un municipio como Madrid, porque en un municipio como Torre Pacheco, con listas abiertas, todos los vecinos nos conocemos todos. Sin embargo, en Madrid, pues a lo mejor estamos hablando ya pues de otras circunstancias distintas que a lo mejor pues no serían las mismas de un pueblo. Luego también tendríamos que distinguir
en el tamaño de los municipios. Pero sobre todo al final, a nivel de un municipio de este tamaño como el de Torre Pacheco, con 35.000 habitantes, podemos considerar como de tamaño medio. Al final resulta que la administración local, el ayuntamiento, es la administración de referencia del vecino, cosa que no sucede en una gran ciudad, porque tiene otras administraciones. El ayuntamiento está al lado de la Diputación, al lado de la sede del gobierno regional e incluso al lado de un ministerio. Aquí en Torre Pacheco no. Aquí en Torre Pacheco una administración que tenemos, alguna de justicia y de otra, es el ayuntamiento, es la administración de referencia, y el vecino sabe que puede acudir a ese ayuntamiento, y que al final, si el vecino no sabe a quién corresponde esa competencia, la administración al final se va adecuando a esa necesidad del vecino, y al final pues vamos teniendo una ventanilla única que es de un servicio general, aunque esté en el ayuntamiento, pero que dé un servicio para cualquier competencia. Tenemos un teléfono único, porque no hemos hablado, por ejemplo, la gente no sabe si para una determinada deficiencia tiene que llamar a la policía local, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional si estuviera en una ciudad, o a la Ertzaintza si estuviera en el País Vasco. Al final hay un número único, y esa administración es la que se encarga de redirigir hacia dónde va esa petición. Luego al final me quedo con ese ayuntamiento como referencia del vecino. Muy bien, es que se nos va el tiempo. No tiene usted tiempo, don Alejandro. Ilústrenos usted con su verbo poético. Pues nada, yo he escuchado aquí a los contertulios y de mi apreciación resulta lo siguiente. Los ayuntamientos en España velan por el ciudadano, y en nuestro Edén murciano algunas veces se empaña el sentimiento cercano. El vecino es el hermano que frecuenta la alcaldía. Si le atienden, bello día. Por contrario, tiembla mano, inmenso en melancolía. Mi deseo es la armonía y la buena voluntad, actuando con lealtad, brille la sabiduría, donando prosperidad. Pues muy bien. Se aplaude. Gracias. Muchas gracias. Porque además muy interesante. Bueno, hemos llegado al final de este programa, hemos hablado de los ayuntamientos. Un segundito, no te precipites, Teo, por favor. Permíteme que me despida de los oyentes, darles las gracias por haber estado ahí, recordarles que hemos estado fuera por el paréntesis navideño, de Año Nuevo y de la festividad de Reyes, desearles que hayan tenido unas felices fiestas, que el año haya entrado con buen pie y que este año 2018 sea un año lleno de prosperidad, porque todas las personas aquí presentes lo deseamos de verdad y de todo corazón. Ahora pueden meter lo que te estaba diciendo.